Hola, en un video anterior que te invito a que veas en mi canal, presenté una discusión sobre lo que expresa el principio de Pascal. El día de hoy, para completar esa parte, quiero justamente resolver un problema, una aplicación del principio de Pascal. Un problema que quiero comentar lo extraje del libro de física de Resnick Holiday, volumen 1, un libro muy conocido en la universidad. Cuando se trata el tema de estática de fluidos, ahí viene justamente el principio de Pascal. Bien, lo que el problema dice es lo siguiente. Si el pequeño pistón de una prensa hidráulica tiene un diámetro de 3.72 centímetros y el pistón grande uno de 51.3 centímetros, ¿qué peso en el primero, o sea en el pistón pequeño, soportará 18.6 kilonewtons, que es más o menos el peso de un automóvil? ¿Qué peso en el segundo? Y luego se nos pregunta también qué distancia debe cubrir el pistón pequeño para mover al automóvil 1.65 metros. Ese es el problema, un problema, reitero, típico de aplicación del principio de Pascal. Bien, vamos primero a sacar los datos. Entonces, lo primero es que nos dan el diámetro del pistón pequeño. Vamos a llamarle a eso diámetro 1 y se nos dice aquí que es de 3.72 centímetros. Luego nos dice que el pistón grande tiene un diámetro de 51.3 centímetros. Vamos a llamarle a eso el diámetro 2, 51.3 centímetros. Luego nos dice qué peso en el primero, el peso es una fuerza, nos están pidiendo entonces la fuerza en el pistón pequeño, que le llamo aquí el 1, soportará 18.6 kilonewton en el segundo. Esa es la fuerza en el pistón grande, la fuerza 2, 18.6 kilonewtons. Eso es lo que se nos pregunta en la parte A. Y luego en la parte B se nos dice qué distancia debe cubrir el pistón pequeño. Vamos a llamarle a esto un L1, cuál es el recorrido del pistón pequeño, para producir un recorrido, un desplazamiento en el pistón grande, a eso le llamamos L2, de 1.65 metros. Ese es el problema que se nos plantea. Reitero, un problema típico, una aplicación típica del principio de Pascal. Bien, vamos entonces a resolver la primera parte. Para resolver la primera parte, lo que debemos recordar como aplicación del principio de Pascal es que la presión en el pistón pequeño es igual a la presión en el pistón grande. Presión es fuerza entre área. Por tanto, esto lo que quiere decir es que la fuerza 1 entre el área del pistón pequeño, conocemos el diámetro de ese pistón, entonces el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, entre pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, eso tiene que ser igual a la fuerza, a la presión en el pistón grande, o sea, la fuerza 2 entre pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. Eso es lo que nos expresa el principio de Pascal y lo aplicamos entonces aquí para resolver esa parte. ¿Qué queremos encontrar? La fuerza 1. Entonces, aquí de entrada, pi lo vamos a eliminar, el 4 lo vamos a eliminar y vemos entonces que la fuerza 1 la vamos a calcular como la fuerza 2, que la conocemos, esa nos las están dando, entre el diámetro 2 al cuadrado, y este diámetro 1 al cuadrado va a aparecer multiplicando del otro lado, diámetro 1 al cuadrado. De esa manera. Aquí la fuerza 2 está dada en kilonewtons, los diámetros están dados en centímetros. No voy a hacer la conversión de estos centímetros porque como tengo diámetro arriba y abajo, al final se van a eliminar. Entonces, sustituyendo los datos acá, lo que tenemos es la fuerza 2, 18.6 kilonewtons, o sea, 1.86 por 10 a la 4.
porque kilos son 10 a la 3, recorre un lugar 1.86 por 10 a la 4 newton. Entonces, ya, bueno, voy a poner las unidades aquí para que se vean. Eso va multiplicado por el diámetro 1 al cuadrado. El diámetro 1 es 3.72 centímetros, eso al cuadrado. Y eso va dividido entre el diámetro 2 al cuadrado, entre 51.3 centímetros al cuadrado. Como mencioné, no convertí los centímetros porque hay centímetros arriba y abajo, se van a eliminar y entonces todo lo que me quedará es la fuerza dada en newtons. Si nosotros resolvemos esto, entonces lo que nos queda es que la fuerza 1 va a venir dada. Vamos a resolver estas partes acá. Entonces en el denominador tengo 51.3, eso lo voy a elevar al cuadrado y eso me da 2631.69. 2631.69. Al final ya tomamos las cifras significativas correctas. 2631.69. Y en el numerador vamos a tener 3.72 elevado al cuadrado y eso multiplicado por 1.86 exponente a la 4 y eso me va a dar 257.394. Vamos a escribirlo todo así. 257.394.24. De esa manera, y eso ya en newtons porque los centímetros los hemos eliminado. Entonces ese valor del numerador lo vamos a dividir entre 2631.69 y eso nos va a dar 97.8 newtons. El resultado aquí es 97.8 newtons. Y a ese es el resultado al cual llegamos. Es decir, que con una fuerza de casi 100 newtons, poquito menos de 100 newtons, aplicada sobre el pistón pequeño, podemos levantar un automóvil que tiene un peso de 18.6 kilonewtons. Nota la enorme diferencia entre la fuerza aplicada en el pistón pequeño y la fuerza que aparece en el pistón grande como una aplicación del principio de Pascal. Bien, tenemos entonces ahí ya la primera parte del problema y ahora vamos a resolver la segunda parte. En la segunda parte lo que se nos pide es encontrar qué distancia debe recorrer el pistón pequeño para mover el automóvil 1.65 metros. Aquí la aplicación es que cuando el pistón pequeño entra, mueve una cantidad, un volumen de fluido que es igual a la que se mueve en el pistón grande. Por tanto, el área 1, el área de la sección transversal del pistón pequeño, por la distancia que él recorre, que es lo que generaría un volumen, es igual al área del pistón grande por la distancia que recorre el pistón grande. Y aquí nosotros debemos encontrar entonces L1. O sea que de aquí tenemos que L1 va a ser igual al área 2 por L2 entre el área 1. Todos los datos los tenemos. Nos queda entonces que L1 va a ser igual al área 2. El área de la sección transversal del pistón grande está dada como pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4, eso me da el área, por L2 entre el área del pistón pequeño, que es pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4. Nuevamente aquí que vemos que pi lo podemos eliminar, el 4 lo podemos eliminar, y esto queda finalmente como diámetro 2 al cuadrado por L2 entre diámetro 1 al cuadrado, de esa manera. Y podemos ahora nuevamente sustituir simplemente los datos, que ya los tenemos. El diámetro 2 es 51.3, entonces 51.3 al cuadrado. No voy a colocar las unidades. Nuevamente
los diámetros están en centímetros, se va a eliminar y va a quedar la unidad en metros por L2, y L2 es 1.65 metros, y eso va dividido entre el diámetro 1 al cuadrado, o sea, entre 3.72 al cuadrado. Cuando hacemos eso, nos queda que L1 va a ser igual, vamos a hallar los resultados acá, entonces 3.72 elevado al cuadrado, debajo tenemos 13.8384, 13.8384, y en el numerador vamos a tener 51.3 al cuadrado, y eso multiplicado por 1.65, eso nos da 4.342.29. 4.342.29. Cuando nosotros hacemos esa división, entonces el resultado nos va a dar lo siguiente. Vamos a tener 313.78, vamos a aproximar a 314. 314. ¿314 qué? 314 metros, porque las unidades de centímetros se eliminaron y quedó solamente la unidad de metro. Es decir, el pistón pequeño debe recorrer una distancia muy grande, de más de 300 metros, para producir un movimiento de 1.65 metros en el pistón grande. Lógicamente, en una prensa real como la que vemos instalada en los talleres mecánicos, donde se suben los automóviles utilizando este sistema, el sistema está desarrollado de tal manera que hay un movimiento periódico dentro del pistón pequeño, dentro de toda la estructura, cuya recorrido final equivale en última instancia a esa distancia que tenemos ahí. Bien, te he mostrado entonces aquí la resolución de un problema típico de aplicación del principio de Pascal. Un problema que puedes encontrar, lo he seleccionado ahí, del libro de Resnier, volumen 1, del capítulo donde se trata estática de fluidos, de ahí he tomado este problema. Espero pues que la explicación que te he brindado aquí, para complementar un video previo donde discuto lo que expresa el principio de Pascal, pues la explicación haya sido clara, te haya gustado, y este problema pues te haya parecido interesante como una aplicación de este tema. Si es así, si te ha gustado el video, pues no me queda más que invitarte a que le des like y como siempre a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.